Sankite mase waltia, choque inagua, que intlaltik, pakye ni kan, chocan no yolo, no con la mikia ni nompa, oni tlachato, isho chitlalpan, ani cuica. Buen día, 11 de Xochitl, público de Macehualquintos. Hace unos días se dirigieron a nosotros vía WhatsApp para escribirnos un mensaje que les voy a leer. A la letra dice: muy buenas noches, les escribe Javi, de origen indígena, quechua. Estoy interesado en aprender del libro de sabiduría mixteca que vi en su página de YouTube, y lo he estado leyendo y sintiendo más allá de la pura razón y más con una atención que abarca el cosmos y mi propio ser. Vivo en los Estados Unidos y lamentablemente no puedo viajar libremente, pero quisiera ir en un momento a aprender. Si es posible, quisiera que hablemos por medio de video y compartiéramos nuestras historias, orígenes y pensamientos. Muchas gracias. Fin del mensaje. Bueno, este no es el único comentario, mensaje que nos ha llegado hasta Macehualquintos, sino que nos han llegado varios en cuanto a los videos que hemos subido sobre la historia y el contenido de lo que se conoce como el Códice Borgia. Entonces sí hemos recibido varios comentarios. Y bueno, entonces a este compa quechua que nos escribió y a quienes nos siguen y miran y escuchan en Macehualquintos, a través de Macehualquintos, les queremos decir acerca del Códice Borgia que las ideas contenidas en el Códice Borgia son parte de una milenaria tradición originaria de esta parte del planeta Tierra, de esta parte de este continente americano, de la Mixteca poblana. Que estas ideas están vivas en nuestros pueblos al día de hoy y que son parte esencial de nuestra vida, de nuestro andar y de nuestro actuar en Tlalticpac, sobre la tierra. Sobre este Códice Borgia, como dije, ya hemos hecho varios videos, o un par de videos, pero ahora diré que hay 4 comentarios o textos explicativos que son dignos de tomarse en cuenta. El de José Lino Fábrega, el de Edward Seller y el de Carl Anton Novotny. Estos resumen todo el saber de su tiempo. Hay otros que lo complementan, pero se encuentran en el mismo marco teórico de alguno de los 3. Respecto al primero, el de José Lino Fábrega, él era un criollo exiliado. Recordarán ustedes que los jesuitas fueron exiliados de la Nueva España, o sea, de aquí, en ese entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII, por las reformas borbónicas. Entonces, bueno, al respecto, en el diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús, de Francisco Zambrano y José Gutiérrez Casillas, nos dice al respecto: vencidas no pequeñas dificultades en sus parientes, que querían forzarle a que dejara la sotana, siguió la suerte de sus compañeros de destierro y, suprimida la compañía, retiróse a Roma, donde con el amparo y protección del cardenal Borgia, prefecto de la Propaganda Fide, se dedicó al estudio de las antigüedades de su país. Bueno, esto es lo que nos dice sobre José Lino Fábrega. En ese entonces otro exiliado, Andrés Cabo, también fue expatriado, le escribe a Antonio León y Gama. Le escribe porque Antonio León y Gama, recordarán ustedes que escribió el comentario a las 2 piedras que se encontraron a finales del siglo XVIII, que son el que se conoce como el calendario azteca y la escultura del Acuatlicue. Entonces él escribió un comentario sobre estos 2, así le llamó, sobre estas 2 piedras, y entonces Andrés Cabo le escribe para pedirle, para proponerle que se traduzca al italiano. Esto pasó en una carta que le envía en 1796, y entonces al respecto le dice: mucho me ha alegrado que el señor don José Fábrega
a quien pienso conocía San Pedro y San Pablo, se haya dedicado al estudio de estas antigüedades, y deseo con ansia su obra. Ese códice, según usted me dice, debe ser el Teoamostli, o libro divino, que tanto buscó Buturini. Yo estoy persuadido que más preciosos documentos se transportaron a Europa que los que nos quedaron aquí, y estos se los han ido llevando poco a poco. Finalmente se llevaron a España a hacer el mismo uso de ellos que de los que se han llevado en 2 siglos, los que había hecho poner el señor Lorenzana en la universidad. Gran fortuna tuve yo de haber hecho sacar antes copias de los más interesantes. Quisiera saber si el códice del cardenal Borgia, los de la Biblioteca Vaticana y el que está en Bolonia son semejantes en la materia y en el número y forma de sus figuras, o tienen alguna variedad. Yo tengo también uno en piel de venado muy antiguo que contiene el ciclo de 52 años y las figuras de los dioses seculares, primorosamente delineadas y pintadas, aunque las del centro están casi todas borradas, pero en lo demás admira la permanencia y hermosura de los colores y lo particular del dibujo. Bueno, por lo que podemos leer en esta carta, podemos deducir que Leoni Gama entiende la importancia que tiene el códice Borgia, y también nos menciona que Buturini lo buscó y lo llamó la Biblia del México antiguo. Entonces, con esto podemos estar seguros que ya había un texto explicativo, un comentario al códice Borgia para 1795, y pues estaba escrito en italiano porque pues era para quien poseía en ese entonces el códice, el cardenal Borgia, y por eso es que lleva su nombre, el códice Borgia. Bueno, este comentario se tradujo hasta más de un siglo después, en 1899, fue que lo tradujeron al castellano, y bueno, finalmente fue publicado en Anales del Museo Nacional de México, en esta edición de 1898, que fue facsimilar, y bueno, por ese motivo publican este comentario de José Lino Fábrega. Entonces, respecto a José Lino Fábrega, podemos darnos cuenta de su espíritu, o mejor dicho, de cómo aprendió del espíritu ecuménico del cardenal Borgia, porque bueno, Fábrega en su comentario se refiere al códice con un cierto relativismo cultural. Entonces eso lo podemos saber de sus propias palabras, porque escribe él en su comentario: el calcular la cultura de las naciones extranjeras, el criticarlas sobre el fundamento de no haber ellas adoptado nuestras propias invenciones, fue siempre la debilidad de los espíritus faltos de razón, satisfechos de sí mismos e injustos conocedores de la constitución humana. Bueno, entonces, acerca de este comentario, pues diré que lo que busca Fábrega es un paralelo entre el cristianismo y la religión mesoamericana, la que existía aquí hasta antes de la conquista, y utiliza el códice, habla de él en defensa de la iglesia. Piensen ustedes que es una época en que los ilustrados y los revolucionarios criticaban fuertemente a la institución católica. Entonces es interesante que Fábrega haya tomado el códice Borgia con estas intenciones. Y acerca de su aspecto misionero, que encuentra él en el códice Borgia, pues podemos remitirnos a su comentario, que dice algo así como: paréceme también que de estas mismas pinturas y tradiciones indianas, sacadas de las sombras entre las cuales yacían, pudieron servirse los primeros predicadores evangélicos como preparación para insinuar a los mexicanos las mismas verdades que andaban inculcando, a semejanza de San Pablo, que del Dios desconocido tomó argumento para predicar de él a los atenienses. Del fárrago excesivo de símbolos y de los frecuentes disfraces que se observan en estas figuras o pretendidas divinidades de los mexicanos, pudo inferir cualquiera que las mismas no eran, en su origen, imágenes de los dioses, sino más bien retratos historiados de los héroes más famosos, repetidos con nombres, ejercicios y formas diversas,
y recordados de tal modo a la más remota posteridad. Bueno, eso escribe él sobre este aspecto en su comentario, pero bueno, básicamente ese es el comentario de Fábrega, que pues el gran mérito que tiene es el de ser pionero porque fue el primer comentario completo que se escribió sobre el Códice Borgia. Pero bueno, vamos al segundo comentario, que es el del alemán, el erudito alemán, el Edward Seller. Él en 1904, en Berlín, en Alemania, publicó un libro que se llamó Codex Borgia, eine altmexikanische Bilderschrift der Bibliothek der Congregatio de Propaganda Fide. Es el título que lleva. Entonces, en este libro lo que él hace en cuanto al Códice Borgia es que analiza meticulosamente los detalles iconográficos del Códice Borgia. También identifica los objetos, las plantas, los animales, actos humanos y deidades. Y también hace referencia a la documentación histórica que sustenta su investigación. En cuanto al estudio del Códice Borgia, los estudios de Edward Seller consideramos que son fundamentales, a pesar de que tuvo sus errores. Esos errores que consideramos tuvo Edward Seller es que estaba influenciado por las tablillas que recién habían sido descubiertas, las tablillas cuneiformes de arcilla en lo que era la antigua Mesopotamia. Entonces, en esa influencia que él tenía de esas ideas, pues entonces él quiso comparar a los textos religiosos de la antigua civilización náhuatl, del Códice Borgia, con alegorías astronómicas, muy en boga en la época. También buscaba información sobre la órbita de estrellas y planetas que él pensaba estaban cifrados en los símbolos visuales que contiene el Códice Borgia, y en general pues tuvo una interpretación astralista que pues hoy es caduca por completo. Bueno, la tercera de ellas, de los comentarios que hay sobre el Códice Borgia, es de Karl Anton Nowotny, un austríaco, que pues él lo que hace es que escribe una nueva exégesis. Es genial y compleja, es toda una obra maestra. La publica también en Berlín, en Alemania, y por nombre lleva Tlacuiloli, Die mexikanischen Bilderhandschriften, Stil und Inhalt. Eso fue en 1961. Bueno, pues Nowotny se enfoca en la estructura calendárica del códice, en el aspecto mántico, adivinatorio, de los símbolos, y en el misticismo de la antigua religión náhuatl. Entonces hay una diferencia básicamente entre Edward Seller y Karl Anton Nowotny, que es en la interpretación de la parte, digamos, central del Códice Borgia, porque para Edward Seller, él interpreta estas páginas como escenas míticas, piensa que son parte de un relato simbólico y oculto sobre la invisibilidad del planeta Venus, representados en el descenso de Quetzalcóatl, que pues es el Venus, al inframundo, o sea, al Mictlán. Y pues como ya dije, él se vio muy influenciado por lo que recién había sido descubierto en Mesopotamia, entonces como que lo quería comparar con el viaje mítico que tuvo la diosa Ishtar. A diferencia de él, Karl Anton Nowotny demostró que estas páginas del códice, las centrales, son una serie de rituales en un centro ceremonial específico, por aquí, de la Mixteca poblana, en el cual el culto gira alrededor de un envoltorio sagrado. Esta parte de la religión náhuatl de los envoltorios sagrados fue un tanto desconocida para los franciscanos. No escriben mucho sobre ello, más bien creo que los nahuas son capaces de ocultar esta parte a los invasores cristianos. También la visión, la interpretación que tiene Nowotny es que en estas escenas se penetra al otro mundo, o sea, a la otra realidad, a través del autosacrificio y de plantas enteógenas, o sea, plantas sagradas, el consumo de plantas sagradas que llevaban a cabo los sacerdotes. Después hay una edición que consideramos un cuarto comentario, que es una colaboración entre varios institutos, que es uno de México, otro de España y otro de Holanda, de los Países Bajos. Ellos sacaron una edición facsimilar y un libro explicativo del Códice Borgia.
bueno, pues lo que hacen es reunir todo el conocimiento que hay. En particular, siguen el pensamiento, la corriente de pensamiento del austríaco Karl Anton Nowotny, pero también tienen unas aportaciones propias en cuanto a que consideran la antropología. Me refiero a que afirman que la antigua religión mesoamericana está viva hasta hoy, entonces también ahí ponen de manifiesto su experiencia, su conocimiento, lo que se entera de ellos, de cómo esa antigua religión náhuatl está viva hasta el día de hoy, o sea, de las prácticas que se realizan al día de hoy en muchos pueblos indígenas de México. Entonces, bueno, es un comentario muy original, lo tomamos en cuenta como un cuarto. Entonces, esto es editado por el Fondo de Cultura Económica y, bueno, nosotros adquirimos esto allá por 2003-2004 en la Feria del Libro de la UAP y, bueno, así es como llegó a nosotros. Y lo que este hace, así a grandes rasgos, es que hace una lectura analítica del Códice Borgia. Y bueno, sobre este libro explicativo quiero comentar lo que dice al final de la introducción, que me parece bien interesante. Bueno, lo que dicen, porque este es un grupo de investigadores, no es uno, sino un conjunto, lo que ellos dicen es: podríamos continuar revisando textos relevantes de las crónicas históricas y de las etnografías modernas, pero con lo dicho arriba creemos haber dado suficientes indicaciones de las bases necesarias para una interpretación de esa cultura mesoamericana viva, que nos habla por medio de las imágenes en los códices. Repetimos una vez más, las culturas y las pinturas precoloniales no retratan ídolos, sino son verdaderos textos, y de ellos aún falta mucho por aprender. Con esto en mente, ofrecemos aquí una lectura preliminar, aún bastante limitada y especulativa, del antiguo libro de sabiduría llamado Códice Borgia. Esperamos que la presentación sirva para que los verdaderos herederos de la tradición religiosa mesoamericana conozcan una parte de la estructura de este extraordinario monumento de sus antepasados y un día nos ofrezcan su auténtica interpretación. Bueno, pues aquí estamos los herederos de la tradición religiosa mesoamericana, en particular de la antigua tradición náhuatl. Y entonces desde aquí, desde este espacio, el caracol que canta el universo, y lo difundimos desde aquí, desde la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, a través de Masehualquintos, presentamos, yo me atrevería a decir que una quinta lectura del Códice Borgia, un quinto comentario, que es lo que estamos haciendo. Más que decir una nueva lectura, yo diría otra, no en el sentido de una más, sino en el sentido de una diferente. Tomen ustedes en cuenta que José Lino Fábrega era criollo, o sea, él era hijo de españoles, él ya nació en México, pero pues su origen es europeo. Seller pues es alemán, Nowotny es austríaco. Entonces, a final de cuentas, todos los comentarios que se han hecho del Códice Borgia, consideramos, tienen una visión desde Europa. En nuestro caso, nuestra visión que damos desde aquí del Códice Borgia es desde la cultura náhuatl como masehuales que somos. Entonces, bueno, lo que pensamos es hacer una especie de curso, hablar, compartirles de lo poco que hemos aprendido, pues del Códice Borgia. Pensamos primero en hacerlo como un curso vía Zoom, pero bueno, es un problema por los horarios, ponerse de acuerdo con los interesados. También vemos un problema de logística, porque aquí no hay energía eléctrica. También es un problema económico, porque tenemos que hacer recargas de saldo para tener internet en el teléfono. Y bueno, se nos hace más fácil hacerlo a través de videos. Grabamos los videos, los subimos donde nos dan chance de subirlo, y pues ya cualquiera los puede checar cuando quiera. Lo vamos a subir a través de Facebook y de YouTube, y pues ahí van a estar, y si tienen preguntas pues ahí ya nos escriben vía inbox. Entonces este curso que vamos a hacer sobre el Códice Borgia, esta lectura, este comentario, esta interpretación, la llamamos el Teoamochtli, el libro sagrado de la Mixteca poblana. Y pues bueno, para hacer esto que vamos a hacer o ya empezamos a hacer con este video, es
que partimos, nuestra idea es que para leer el Códice Borgia, primero hay que aprender a escribir, es decir, hay que aprender el Tlacuiloli, el antiguo sistema de escritura náhuatl. De otra manera no es posible, y eso es lo que vamos a hacer en este curso. Entonces, humildemente y honestamente lo decimos, no es gran cosa lo que sabemos del Códice Borgia, pero un poco sí lo sabemos, sí lo entendemos, sí lo conocemos. Y ese poco, pues lo que queremos hacer es compartírselos a ustedes que nos miran. Tenemos 20 años ya de estudiar, conocer el Códice Borgia, y pues para quienes quieran honestamente aprender a conocer, a seguir el camino de este antiguo libro de sabiduría de la Mixteca poblana, el Tehuamochtli, que se conoce comúnmente como el Códice Borgia, pues pueden seguirnos a través de Masehualquintos, y pues ya les estaremos compartiendo esto que conocemos sobre nuestro códice. Y bueno, decimos nuestro porque fue pintado aquí en la Mixteca poblana. Acuérdense o chequen los videos, el original se encuentra actualmente en el Vaticano, pero pues es nuestro, lo pintaron nuestros antepasados y nosotros somos sus herederos, los masehuales de hoy, y les vamos a platicar lo que es para nosotros pues el Tehuamochtli, el Códice Borgia. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Casanquite Masehualtia, Inchoque Inagua, Queintlaltic, Pacye ni Canichocan no yolo, no coni la miquiani nompa, oni tlachato, Ixochitlalpan, Anicuicani. Casanquite Masehualtia, Inchoque Inagua, Queintlaltic, Pacye.